Ok, todos tienen hojita de la práctica dirigida. Ahí. Vamos a presionar. A ver, vamos a aprovechar para que ya están sentados. Torres. Vega, Pañuela. Tejada, Carrillo. Macedo Villegas. Espinosa Mamani. Barzola Cabrera. Peña Fernández. Fiorella Parra. Fernando Sebastián. Karen Apaza. Trillo del Castillo. Mesa Pérez. Alejandra Sotelo. Diana Iris. Iglesias Román. Lira Palomino. Nicola Angélica. Ángel García. Me parece que sí, gracias. A ver, ¿qué tal? Primero, un gusto verlos en una práctica dirigida. Tenemos una oportunidad, pero solamente creo para evaluaciones. Entonces, es un gusto poder conocerlos. Hoy día creo que vamos a poder conversar un poco más. Espero su participación, como siempre. Para mí, la presencialidad es lo máximo. Pero es cierto que la presencialidad tiene ventajas. Entonces, me parece que sesiones como esta, que tenemos la suerte de tener, son sesiones que juntan lo bueno de la foto. Entonces, estoy muy feliz por esto. Probablemente no me sepa sus nombres muy bien, y me disculpan por eso, pero ya, algo que me avisaron es que los murmullos se escuchan en la grabación. Entonces, tengan cuidado con hablar cosas privadas. En realidad, no, tampoco quiero silencio absoluto, pero tengan cuidado con eso. Listo. Bueno, si todos tienen su hojita, la primera cara de la práctica del día de hoy es un recordar de optimización, que es el tema que habíamos estado viendo, ¿no? La primera es un ejercicio sencillo. Grafican ese conjunto de oportunidad que está en las restricciones. Le va a salir algo así, a ver. La 1. Conjunto de oportunidad le va a salir algo así. Listo. ¿No? Me va a ser este área de acá. Adentro de ese área ustedes tienen que optimizar, ¿no? Si hay un punto que está en el interior, la gradiente se anula. Y si el punto está en la frontera, obviamente tienen que hacer el método que ya habíamos visto, ¿no?
Esta frontera es un poquito difícil de analizar, ¿no? Tendrían que analizar cada tramo independientemente, pero el ejercicio está hecho para que les salga la solución en el interior, ¿no? Entonces, si por el interior encuentran un puntito en donde la gradiente se anule, y además la función es cóncava o convexa, ¿no? En este caso convexa, ¿no? Porque es minimizar, y además la función es convexa, ese punto es mínimo, ¿no? Esa es la 1. La 2 es el problema del consumidor. Eso creo que lo saben de microeconomía, pero se les pide un poco más matemáticamente. Me olvidé, ahí está. Se les pide un poco más matemáticamente que lo analicen. Si hay algún problema me pueden preguntar de ahí. En la 3 les dan una función y les dice clasifique los siguientes puntos como óptimos o puntos silla. ¿Qué hay que hacer? Ahí en la hessiana, ¿sí o no? Reemplacen esos puntos en la hessiana y le va a salir si la hessiana es positiva, negativa o es indefinida, ¿no? Ojo, también tienen que verificar que la gradiente se anule, ¿no? Porque si la gradiente no se anula, no es ni mínimo, ni máximo, ni silla. Y en la 4, solamente tienen que hacer, a ver, ¿cuál es el problema del productor? En este caso es maximizar beneficio, ¿no? Y el beneficio, ¿qué va a ser? En este caso va a ser el precio del producto por la producción, que va a ser la función de producción, menos los costos, ¿no? Menos el costo del, menos el costo del trabajo, que es el salario, por la cantidad contratada de salario, menos el costo del capital, que es la tasa de interés, la renta, lo que sea, por el capital. ¿Y qué es esto? ¿Qué le va a salir a esta función? Le va a salir cóncava, ¿no? Entonces el punto estacionario va a ser el máximo. Esa es la 4. ¿Ya? Esta es la 1, esta es la 4. ¿Ya? Entonces quería simplemente detenerme un ratito en eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque este es un tema que ya vimos. ¿A alguien le quedan dudas cómo resolver esto para pasar ya a la siguiente parte de la práctica? ¿Quieren ver el solucionario de la práctica rapidito? ¿O seguimos nomás? Porque lo tienen subido en PayDay. De la calificada, claro. ¿Quieren verlo? ¿Repasarlo un rato? ¿O empezamos nada más? Ustedes díganme, ¿eh? Su práctica se las he entregado. Si tienen alguna duda, puede ser. Si no, empezamos con la dirigida. ¿De una vez la dirigida? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya, listo. Listo. Te voy a borrar esto de acá. ¿Hasta dónde han visto en clase? Lagrange. ¿Vieron el teorema ya, no? Las condiciones necesarias de Lagrange. Ya. ¿Vieron condiciones suficientes de Lagrange? ¿Sí? Kuhn-Tucker. ¿No han visto Kuhn-Tucker? Ya. Entonces vamos a ir con Kuhn-Tucker, que lo tenemos que hacer porque probablemente ven en el parcial. Pero vamos a ir paso a paso ya para que se entienda. Lo ideal no sería hacer en PD lo que no han visto en teoría, pero vamos a intentarlo esta vez. A ver. Problema de Lagrange. El solucionario de su calificada está en Paideia, por cierto. Para los que recién llegan, sus murmullos se escuchan en la grabación. Entonces tengan cuidado. Tengan cuidado con decir ahí cosas ahí privadas. Listo. A ver, ¿quién me dicta cuál es el problema de Lagrange? Maximizar qué cosa, sujeto a qué cosa. El problema en general, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema de Lagrange? Optimizar. F. Ya, uno nomás. Deberían ahí estarme dictando todos. ¿Cuál es la restricción?
una función g igual a un parámetro b, ¿no? Este es el problema de Lagrange. Se le llama problema de optimización con restricción de igualdad. Entonces, ¿cuál es el teorema de Lagrange? El teorema de Lagrange. Si X es una solución, no la voy a escribir, pero el teorema de Lagrange es una condición necesaria. O sea, si existe solución, entonces esa solución cumple con lo siguiente. La gradiente de una función llamada lagrangiana, que depende de X y de lambda, se hace cero. ¿Ok? Donde la función lagrangiana es la función f, la función objetivo, más un parámetro lambda que se le va a llamar multiplicador de Lagrange por b menos la función g, ¿cierto? Listo. Entonces la gradiente de esta función lagrangiana se debería anular. Tengan en cuenta que este x es un vector, o sea, puede ser x1, x2, x3 o x, y, z, ¿no? Este g también no es una sola función. De hecho, la función lagrangiana o las derivadas de la función lagrangiana pueden estar con varias restricciones, ¿no? O sea, puede haber G1, G2, G3, etc. ¿Ya? Vale decir, aquí, esto en realidad es como decir G1 de X igual a B1, así, ¿no? Hasta Gm, supongan, de X igual a Bm, ¿no? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos resolver. Y para poder aplicar el teorema de Lagrange, se tiene que verificar la condición de regularidad. ¿Qué significa la condición de regularidad? CR le voy a poner. El rango de la jacobiana, de las restricciones, tiene que ser igual a m. ¿Cuál era m? ¿Se acuerdan que puse acá g, que va del 1 al m? M es el número de restricciones, ¿no? Entonces el rango de la jacobiana de las restricciones tiene que ser igual al número de restricciones. ¿Listo? Esa es la teoría. Ok. Revisen un ratito su hojita de su PD. En la 1, a ver, ¿a quién se le ocurre otra manera de resolver? Podríamos aplicar Lagrange, pero no es necesario, ¿eh? No es necesario. A ver, en voz alta. ¿Despejando qué cosa? Despejando x2 en función de x1. Y luego lo reemplazas en la función original y se convierte en un problema ahí restricto, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Ya saben hacerlo. No tienen por qué aplicar el teorema de Lagrange. No es necesario, ¿no? Entonces despejan, reemplazan y optimizan un problema sin restricciones, ¿no? Se convierte en un problema sin restricciones. ¿Ok? La B. A ver, tú eres Mark, ¿no? Mark. Gracias, Mark. ¿Alguien más que quiera participar? La B, ¿cómo más se puede resolver? Que no sea por el teorema de Lagrange, con las condiciones de Lagrange que están acá. ¿Sí, perdón? Fuerte, fuerte. Con el enfoque geométrico. Me parece que no. ¿Sabes por qué? Porque la restricción es 2x1 más x2 más 3. No es graficable, es un plano, ¿no? Es un plano. Entonces, se va hasta el infinito por todos lados. No es graficable. Pero se puede hacer lo mismo que en el caso anterior. Despejan. ¿Para sacar? Más que todo se convierte nuevamente en un sistema en un problema de optimización sin restricciones, ¿no? Entonces pueden despejar que x3 es lo más fácil de despejar ahí, ¿no? Podrían despejar cualquiera, pero x3 es lo más fácil de despejar. Lo despejan y lo reemplazan en el problema de optimización, ¿no? Y ese problema de optimización puede tener o no tener solución, ¿no? Puede tener mínimo, máximo, o puede no tener ni mínimo ni máximo, ¿ya?
¿Qué tiene que cumplirse? Por ahí analicen si es que la función es cóncava o convexa y si tiene puntos estacionarios. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas sobre la 1A y la 1B? Como ven, no es necesario aplicar el teorema de Lagrange, siempre. Uno se puede complicar la vida haciendo esto, ¿no? La 2. La 2 ya le sopla cómo es, ¿no? La 2 le dice, resuelve el siguiente problema de dos maneras distintas, utilizando curvas de nivel y sustituyendo variables. Rápidamente, ¿cómo sería la 2? A ver. Eso, ya está. La 2, ¿qué cosa le dice? Optimice 2x1 más x2 menos 1 sujeto a una restricción x1 cuadrado más x2 cuadrado igual a 4. ¿Qué cosa es la restricción? Una circunferencia. Escucho una voz nomás, ¿eh? Una circunferencia. Ya está, vamos a graficar la circunferencia. ¿Cuál es su radio de la circunferencia? 2, ¿no? Con centro en el origen. Listo. ¿Y cómo van a ser las curvas de nivel de esa función objetivo? Van a ser rectas. ¿Con pendiente positiva o negativa? ¿Negativa? Sí, ¿no? ¿Cómo grafican la curva de nivel? Igualan esto a C y despejan x2, ¿no? Porque el gráfico es x2, x1. Entonces despejan x2 y les va a quedar, al otro lado les va a quedar menos 2x1, ¿no? Entonces las curvas de nivel son rectas de pendiente menos 2. O sea, son algo así, ¿no? Dependiendo cuánto sea el valor de la constante. Listo. Entonces, ¿cuál será el máximo? Ese punto que está ahí, ¿no? ¿Cuál es la gradiente? La gradiente de la función es 2, 1, ¿no? O sea que la dirección 2, 1 es para arriba y a la derecha, ¿no? O sea que para maximizar, yo prefiero una curva de nivel más arriba a la derecha. Entonces, este punto de tangencia va a ser el punto óptimo, ¿no? Máximo. Y el mínimo va a estar por acá, ¿no? Por acá va a estar el mínimo. Listo. No es difícil hacer eso, ¿no? Puntos de tangencia simplemente derivan igualan pendientes, ¿no? Y hay otra manera de hacerlo, sustituyendo variables. Acá a ver, despejen x2. Eso es más difícil, ¿no? Listo. Despejan x2 ahí. Entonces, eso lo pueden reemplazar en la función objetivo. Y bueno, se les va a complicar, ¿no? Creo que mejor no sustituyen variables. Porque acá hay dos valores de x2, positivo y negativo. Y hay una raíz y un cuadrado todavía. Está complicado. Mejor es este enfoque, ¿no? Entonces, ¿es necesario hacer el teorema de Lagrange siempre, las condiciones de Lagrange siempre? No, no es necesario. Ustedes pueden resolverlo más fácil con las herramientas que ya saben. Pero si quieren hacerlo por Lagrange, le va a salir lo mismo, ¿eh? Le va a salir a este punto también. Este es un punto de Lagrange. O sea, ¿qué significa que sea un punto de Lagrange? Verifica estas condiciones de acá, ¿no? Pero ese punto de tangencia del otro lado verifica las condiciones de Lagrange. Ok. ¿Alguna pregunta? No es necesario usar Lagrange siempre, ¿eh? Esa es la idea que ahorita les tiene que quedar más clara. Que las condiciones necesarias de Lagrange no son necesarias, bueno, no son indispensables, ¿no? Pueden resolverlo utilizando otras herramientas que ya han aprendido. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Ahora bien, las condiciones de Lagrange son condiciones necesarias. ¿Se acuerdan que les dije? Si existe un punto óptimo, si existe, entonces ese punto cumple con esta condición necesaria de Lagrange.
De hecho, si existe ese X asterisco, ¿no? Acá debe ser X asterisco. Y si existe ese X asterisco, cumple con las condiciones de Lagrange. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes hallan un punto que cumple esta condición, no necesariamente es la solución del problema. ¿Ok? No necesariamente. ¿Qué podrían hacer para, supongan, ustedes quieren aplicar el teorema de Lagrange? ¿Qué podrían hacer para verificar que ese punto que les salió de Lagrange sea solución? Condición de regularidad, eso siempre se tiene que cumplir. La condición de regularidad es parte del teorema de Lagrange. O sea, si se cumple eso, puedes usar el teorema de Lagrange, si no, no. Pero aún así el teorema de Lagrange sigue siendo condición necesaria, no suficiente. ¿Ya? ¿Qué se podría hacer para verificar que si yo encuentro un punto que cumpla esto, ese punto es solución del problema? El teorema de Ariana, ¿no? ¿El teorema de Weierstrass? El teorema de Weierstrass. Sí. Si ustedes verifican que el problema tiene solución y encuentran un punto que cumple con el teorema de Lagrange, entonces ese punto es la solución del problema, ¿no? ¿Okay? De hecho, el problema es optimización, así que deberían encontrar dos, ¿no? Un mínimo y un máximo, por lo menos, ¿no? Por lo menos. ¿Okay? Si encuentran más, ¿qué hacen? Evalúan en la función objetivo y miran cuál es mínimo y cuál es máximo, ¿no? ¿Y si no se cumple el teorema de Weierstrass? ¿Se rinden? ¿No hay forma de saber si es solución o no? No, porque el teorema de Lagrange solo es suficiente, ¿no? Porque la línea era, o sea, ahí entonces no se solución. Ya. La solución. Pero ese es el problema. Como es necesario el teorema, o sea, es una condición necesaria, tú no sabes si este punto es solución. Y encima te falla el teorema de Weierstrass. ¿Qué haces? ¿Lo graficas? Puede ser, podrías intentar utilizar otro método, sí. Pero tú eres terco, quieres usar Lagrange. ¿Qué haces? En este tipo de preguntas, el profesor Chávez daría puntos. Pero yo no puedo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te rindes? Cuando empezó la clase me dijeron que sí lo habían visto, ¿ah? ¿Mm? Condiciones suficientes. Hay dos condiciones suficientes. Una general, que en sus notas de clase lo van a encontrar como teorema 10, ¿ya? Teorema 10. Si tú tienes un punto estacionario de Lagrange, lo voy a llamar X asterisco Lagrange, ¿ya? Este es el punto que te salió de aplicar las condiciones de Lagrange. Si ese punto existe, y además el conjunto S, ¿cuál es el conjunto S? Conjunto definido por las restricciones, ¿no? El conjunto S es convexo. Y además, la función lagrangiana es convexa o cóncava. ¿Sí? Entonces este punto va a ser mínimo o máximo, ¿ya? Es mínimo o máximo, ¿sí? Esta es la condición suficiente. Hay una particularidad de la condición suficiente. Fíjense, la función de Lagrange está conformada por la restricción y por la función objetivo, ¿sí o no? Si la restricción es lineal, la convexidad o concavidad de la lagrangiana solamente depende de la función objetivo, ¿no? Entonces ahí viene una observación más. Si las restricciones, ya solamente lo voy a decir ya porque ya no hay espacio. Si las restricciones son lineales, entonces solamente basta con que la función objetivo sea cóncava o convexa para que el punto de Lagrange, este punto que te salió de acá, sea mínimo o máximo.
¿Ya? Listo, entonces con eso ya podemos hacer la 2. O la 3, la 3A. A ver, hagamos la 3A. Sí, se ve más o menos, ¿no? Sí, creo que sí. Listo, a ver. Ya. De la parte 2, ¿no? El problema les dice, optimice. Está complicado. A ver. 3 más x1 al cuadrado, más 2x2 al cuadrado, más 4x2, menos 2x1, más x3 menos 2 al cuadrado. Sujeto a una sola restricción, ¿no? Acá la complejidad está dada porque tiene 3 variables, ¿sí? Porque de restricciones solamente tiene una, ¿no? Listo. Entonces, suponga usted que usted vio el problema, dijo, pucha, la función objetivo, sus curvas de nivel, ¿cómo son sus curvas de nivel? Si tiene 3 variables la función objetivo. Sus curvas de nivel son, a ver, no son dibujables, ¿no? Es difícil dibujar eso. Tiene una dimensión más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Se tendría que dibujar la curva de nivel en 3 dimensiones, ¿no? Pero enfoque geométrico no puede usted usar. He descartado eso, ¿no? Podría verificar si de repente esta función tiene un punto óptimo en el interior, ¿no? Pero, nuevamente, ¿cuál es el interior? Si esta restricción es un plano. Este es un plano, ¿sí o no? Entonces, ni siquiera puede usted usar el teorema de Weierstrass, ¿no? No puede graficar ni la curva de nivel ni la restricción. Entonces usted dice, pucha, está complicado, voy a utilizar el teorema de Lagrange, ¿no? Entonces usted dice, esta de acá va a ser la función g, ¿no? ¿B a cuánto va a ser igual? Miren allá. ¿Cuál es B? 0, ¿no? La función objetivo, esta de acá, ¿no? Entonces lo primero que van a hacer es verificar la condición de regularidad. ¿Cuál es la jacobiana de la restricción? Es un vector, ¿sí o no? Es el vector 2, 4, 1, ¿no? Es la jacobiana. ¿Cuál es su rango de esa matriz vector? 1. Es igual al número de restricciones, ¿sí o no? Es igual a m. Entonces se cumple la condición de regularidad. Entonces usted dice, ah, ya, se cumple todo, bacán, puedo utilizar el teorema de Lagrange. ¿Ok? Pero el teorema de Lagrange me va a dar puntos candidatos a óptimo, ¿no? Yo no sé si es óptimo. ¿Por qué? Nuevamente. Porque no se cumple el teorema de Weierstrass y el teorema de Lagrange es solamente una condición necesaria, ¿no? Pero igual voy a hacer la lagrangiana. Porque además, ¿qué dice el enunciado? Ahí las posibles soluciones, ¿no? Ahí está el truquito, pues. Si le dice posibles soluciones, usa Lagrange y ya está, ¿no? Entonces, el lagrangiano, ¿cuál es? La función objetivo, ¿no? Que sería 3 más x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado. Ah, ya, da flojera. Más x3 menos 2 al cuadrado más lambda por... Y acá va b menos g, ¿sí o no? Pero b es 0, entonces solamente sería menos g. O sea, sería menos 2x1 menos 4x2 menos x3, ¿ok? ¿Qué te dice de la condición de Lagrange? La gradiente de Lagrange, del lagrangiano, se tiene que anular, ¿sí o no? Y la lagrangiana depende de ¿qué? Depende de x1, de x2, de x3 y de lambda, ¿no? Entonces, estas 4 primeras derivadas parciales se tienen que hacer 0, ¿ok? Yo voy a sacarle la derivada, ¿ya?
Si se pierden, no saben de dónde salió una derivada o yo me estoy equivocando, me avisan. ¿Ya? Derivada con respecto a x1. 2x1 menos 2 lambda igual a 0. Derivada igual a 0 por la condición de Lagrange, ¿no? Derivada con respecto a x2. 4x2 más 4 menos 4 lambda igual a 0. Derivada con respecto a x3. 2x3 menos 2 menos lambda igual a 0. Y derivada con respecto a lambda va a ser esto que está acá adentro, ¿no? Sería menos 2x1 menos 4x2 menos x3 igual a 0. La derivada con respecto a lambda siempre va a ser la restricción, ¿no? Fíjense, esto que está acá, ¿no es lo mismo que la restricción? Sí, sí o no. Va a ser lo mismo siempre. Entonces lo que les importa va a ser acá. Fíjense. Despejen x1. ¿Qué cosa le va a salir? x1 igual a lambda más 1, ¿sí o no? Dividen todo entre 2, despejan x1, ¿no? Despejan x2, dividen todo entre 4, ¿no? ¿Qué cosa le va a salir? x2 igual a lambda menos 1. Despejan x3, ¿sí? Le va a salir x3 igual a lambda entre 2 más 2. ¿No? Fíjate, yo tengo x1, x2 y x3 respecto a lambda, ¿no? Entonces puedo reemplazar acá. Entonces si reemplazo me va a caer una ecuación solo de lambda, ¿no? Y encima es lineal. No hay lambda cuadrado, raíz de lambda, no hay nada de eso. Entonces va a ser fácil hallar lambda acá, ¿no? ¿Ustedes lo pueden hacer? ¿Puedo asumir que ustedes saben cómo hacer esto? ¿No? Le va a salir lambda igual a 0, ¿ya? ¿Sí? Mira, prueba. Lambda igual a 0, x1 ¿qué va a ser? 1. x2 va a ser menos 1 y x3 va a ser 2, ¿no? De hecho eso lo puedo ir poniendo aquí, ¿no? El punto va a ser 1 menos 1 y 2. Listo. ¿Sí? Esto reemplácenlo acá, le va a salir 0. Se verifica, ¿no? Sale 0. ¿Sí? Aquí está. Este es el punto, candidato a óptimo, que me salió de Lagrange, ¿no? Ese sería ya mi punto x asterisco sub L. El que está allá. Este es mi punto. Hay varias notaciones, ¿ya? Puede ser punto x1, x2, x3, coma lambda, ¿ya? En ese caso sería 1 menos 1, 2, 0, ¿ya? Pero a mí me gusta ponerlo así. El lambda separado y el punto x1, x2, x3. ¿Ya? Ustedes pueden ponerlo como quieran. Si quieren pueden ponerlo así. Ese es lo de menos. Ok. Entonces, este es un punto estacionario de Lagrange, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que la lagrangiana se anule su derivada, ¿no? ¿Ese punto es mínimo o máximo? Miren el problema. Se pierde un poco, ¿no? En la grabación. ¿Ese punto es mínimo o máximo? ¿Mínimo? ¿Por qué mínimo? Fuerte, ¿por qué tienen miedo de hablar? No entiendo. ¿Por qué es convexa qué cosa? Ya, y además la restricción es lineal, ¿no? Le dije, ¿no? No está escrito ahí porque es una particularización de ese caso, de esa condición suficiente. Pero ahí está, ¿no? Esta es convexa. De hecho es estrictamente convexa, ¿no? Sáquenle la hessiana y van a ver que es estrictamente convexa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la hessiana es positivo definida, ¿no? Y la restricción es lineal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este punto de acá es mínimo global, ¿no? Global. Mínimo, máximo, global. Acá faltó, global. Global. Ahí está. Ustedes pueden aplicar
acá lo voy a poner para que no se olviden, ¿ya? Condición suficiente. La función es convexa. La restricción es lineal. Entonces el punto es mínimo global. Listo. De hecho no era necesario hacer eso, ¿no? Porque el problema solamente les dice... ahí está. El problema solamente les dice, hay candidatos a óptimo, ¿no? Entonces, lo habrían podido dejar ahí. ¿Qué falta? Algo falta para que el problema esté completo. ¿Qué falta? Reemplazar en ¿dónde? En la función. En la función objetiva. Este es el punto óptimo, ¿eh? Es el punto óptimo. Entonces, reemplazan esto en la función objetivo. Y le va a salir un valor. A ver, ¿quién me lo dice rápido? ¿Calculadora o en su mente? No sé. ¿Cuánto sale? ¿8? ¿Alguien confirma? ¿8? ¿Sí? ¿Sí? 8 ya. 8, ya está. Listo, ¿preguntas? Preguntas. ¿Todo claro? No se olviden la condición de regularidad. Esta es la condición de regularidad. ¿No sale 8? ¿Qué pasó? Ese medio punto menos, ¿eh? Ya, sale 0. ¿Preguntas? Estoy feliz, chicos. Ha pasado mucho tiempo desde que se podía hacer algo presencial. Mucho tiempo. Yo egresé virtualmente. Mis 2 últimos años de carrera fueron virtuales. Ustedes sus 2 primeros, ¿no? Ay. Ya, no hay preguntas, ¿no? Hagamos uno más de Lagrange, pero... pero con 2 restricciones, ¿ya? Ya hicimos uno encima con 3 variables, pero una restricción. Vamos a hacer 2 restricciones para que estén ahí seguros de que pueden. Voy a borrar, ¿eh? Porque esta teoría se tiene que quedar ahí. Ya, toma foto. Listo. ¿Cuál tiene 2 restricciones? La F, ¿no? Hay que hacer la F. ¿Mejor la qué? ¿La G? Con la restricción cuadrática. Muy larga.
Pero la verdad es muy larga. Vamos a comentar cómo se hace, ¿ya? Después. Si no, el tiempo nos come. ¿Ya? La F. Yo soy malo midiendo tiempos. La primera vez que dictaba, me quedaba media hora más, una hora más. Porque no me alcanzaba. Entonces, ahora encima que es presencial, tengo miedo que no me alcance el tiempo. Vamos a comentar la G, ¿ya? A ver, ¿qué dice la F? Ah, este era mínimo y el problema era optimizar. ¿Tiene máximo? No sabemos. No sabemos si tiene máximo. ¿Ya? No pueden decir nada sobre el máximo. ¿Sí? Pero nuevamente, el problema era encontrar candidatos, ¿no? Entonces, más que suficiente. Si tiene máximo, no sabemos, ¿no? Porque el problema era optimizar, o sea, encontrar máximo y mínimo. ¿Ya? Está bueno. A ver. La F dice, optimice x al cuadrado menos 2x más 2y cuadrado más z cuadrado más z. Es más bonito, ¿no? Que en vez de x1, x2, x3. Sujeto a x más y más z igual a 1. 2x menos y menos z igual a 1. Listo. A ver, dígame la jacobiana. Primera fila. La jacobiana va a tener dos filas, ¿no? Una fila por cada función. ¿Y las columnas qué van a hacer? La variable sobre la cual se toma la derivada, ¿no? Entonces, la columna 1 va a ser x, la columna 2 va a ser y, la columna 3 va a ser z. Primeras derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Esa es la jacobiana, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál es la jacobiana? Primera fila, a ver. 1. Listo. Segunda fila. Fácil, ¿no? 2 menos 1 menos 1. ¿Cuál es el rango? ¿Por qué? ¿Por qué 2 no? Podría ser el rango 1 o 0. ¿Por qué el rango es 2? Porque son simplemente... Claro, porque son linealmente independientes, ¿no? El rango es el número de filas o columnas máximo número de filas o columnas linealmente independientes, ¿no? ¿No? ¿Sí? O sea, uno no es múltiplo de la otra, ¿no? ¿No? ¿Cuál es otra manera de encontrar el rango cuando tienen tres filas, así, cosas raras? Es el, ¿cómo era? Es el orden de la submatriz cuadrada con determinante nulo más grande, ¿no? ¿Se acuerdan? Repasen, ¿ah? Repasen. Trabalenguas, ¿no? Es el determinante también es entendido como el orden de la mayor submatriz cuadrada con determinante no nulo. En este caso, ¿cuáles son submatrices cuadradas? Esta, determinante no nulo, ¿cierto? ¿Sí? Esta también, ¿no? Determinante no nulo. ¿Sí? 1 menos 1 menos 2, está bien. Y hay una más, ¿no? Que es esta y esta. Todas son de orden 2. Entonces el rango es 2, ¿no? Ya. Entonces el rango de la jacobiana, que es el rango de esta matriz, es 2, que es igual al número de restricciones, ¿no? Entonces se cumple la condición de regularidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Que podemos utilizar el teorema de Lagrange. A ver, dígame, ¿cuál es la lagrangiana? ¿Los escucho? X al cuadrado menos 2x más 2y cuadrado. ¿Cómo? Ya, lo escribiré. Más 2y cuadrado más z cuadrado más z más... Y acá van a haber dos lambdas, ¿no? Porque hay dos restricciones. Entonces sería lambda 1 por B1 menos la restricción, ¿no? O sea, menos x menos y menos z, ¿no? Más lambda 2 por el otro b, que es 1, menos la función, ¿no? O sea, menos 2x, y sería más, ¿no? Más y más z. Si me equivoco, avíseme.
Ya, gradiente igual a 0. Entonces, derivada de Lagrange con respecto a x. A ver, 2x, ¿no? 2x menos 2. Menos 2 y acá menos lambda 1, ¿no? Menos lambda 1 menos 2 lambda 2, ¿no? Con respecto a y, sería 4y, ¿no? 4y menos lambda 1, ¿no? Estoy derivando, ¿ah? Más lambda 2, ¿no? Más lambda 2. Y con respecto a z, 2z, ¿no? Más 1, ¿más 1? ¿Dónde está? Ah, acá, ¿no? Ahí está, más 1, ya, menos lambda 1, más lambda 2, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Que todo esto igual a 0, ¿no? Igual a 0, igual a 0, igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es el cuarto elemento aquí? La derivada de los lambda, con respecto a los lambda, ¿no? Igual a 0. ¿Y qué eso qué les va a salir? Esto de acá adentro igual a 0 y esto de acá adentro igual a 0, ¿no? O sea, las dos restricciones. ¿Ya? Virtualmente podría copiar y pegar esto acá. Pero no puedo, así que le voy a poner acá más restricciones. ¿Sí? Eso es lo bueno de la pizarrita ahí. Podría copiar y pegar, pero ya no puedo. Restricciones. Ya está. ¿Qué pueden hacer ahí? Sistema de 5 ecuaciones con 5 variables, ¿no? ¿Cómo resuelven eso? ¿Hacen su matriz, le sacan la inversa? ¿O despejan y reemplazan, ¿no? Eso en el colegio les enseñan, ¿no? Sistema de ecuaciones de 5 variables con 5 ecuaciones. Se satisface, ¿no? Igual número de variables, la misma cantidad de ecuaciones, ¿no? Hay 5 ecuaciones y hay 5 variables. X, Y, Z, lambda 1, lambda 2. ¿Puedo asumir que ustedes saben resolver ese sistema de ecuaciones? ¿O lo hacemos? ¿O lo hacemos? ¿De verdad les pregunto? Queda en función de lambda 1 y lambda 2, ¿verdad? Quedan números. No, o sea, me refiero para hacer esto. Mismo que es un sentido. Ah, pues. O sea, en vez de lambda sería lambda Claro. 1 y lambda 2. Y Claro, puedes despejar, ¿no? Acá puedes despejar X en función de lambda 1 y lambda 2. Acá despejas Y en función de lambda 1 y lambda 2. Acá Z. Luego todo eso lo metes acá. Y ahí te sale lambda 1 y lambda 2. Y luego reemplazas acá donde despejaste y encuentras X, Y y Z. Voy a escribir los números, ¿ya? Entonces, después de toda esta cosa de acá. X asterisco, le va a salir, ¿dónde está? 2/3. Y asterisco, le va a salir 5/18. Z asterisco, le va a salir 1/18. Está complicado. Lambda 1, 16/27. Y lambda 2, menos 14/27. Daba flojera diseñar un ejercicio donde salieran bonitos. Ah, mentira, yo no lo hice, claro. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Encontraste el punto estacionario de Lagrange? ¿No? Todo esto es el punto, ¿eh? O sea, la solución, cuando usan teorema de Lagrange, tiene que incluir lambda 1 y lambda 2. Si le falta, es menos puntaje. Porque lambda 1 y lambda 2 son parte de la solución del teorema de Lagrange. Son los multiplicadores de Lagrange asociados al problema que han resuelto. ¿Ya? Esta es la respuesta. Sí. ¿A la hora de dejar la respuesta podemos lambda 1 igual a tanto y lambda 2 igual a tanto, o lo hemos empezado como X igual a... ¿Cómo quién?
Como quieres, como quieres. Esta puede ser la respuesta. También puedes poner x asterisco, coma, lambda asterisco, igual a todo esto, ¿no? 2/3, coma, 5/18, coma, etcétera. Ok, 3, 4. Preguntas, preguntas. ¿Ese punto es mínimo o es máximo? ¿Por qué? Fuerte. La función objetivo es convexa La función objetiva es convexa, y claro. Cuadrado, 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 lineal, lineal. Y las restricciones son lineales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición suficiente? La función objetivo es convexa. Estoy pensando en la G. Y las restricciones lineales, ¿no? Entonces, este punto es un punto mínimo, ¿no? Mínimo, además, global, ¿no? Ya, pregunta. Compruébenlo en su examen, compruébenlo. Pueden decir suma de convexas o pueden decir la hessiana es positivo definida, ¿no? ¿Qué hora es? Estamos bien, creo, ¿no? Ya, a ver, preguntas. Preguntas, preguntas. ¿El tamaño de la letra está bien para los de atrás? ¿Sí? Miren, ¿ah? Acá hay procedimiento. Esto no puede faltar en su examen. Bueno, ¿cómo va a faltar, no? Tienen que hacerlo para, ¿no? Pero no puede faltar. Acá, también no puede faltar en su examen, ¿no? O sea, todos los atajos que yo tomo para didácticamente que sea más sencillo, ustedes no lo pueden tomar en su examen. ¿Preguntas? Les dice candidato, ¿no? O sea que esto, si fuera su examen, no es necesario. Usted dice, yo encontré el candidato, ¿no? Ok. ¿Puedo borrar? Voy a hacer la G. Le voy a comentar mejor. Muy larga. Pero la voy a comentar para que ustedes puedan hacerla. Voy a borrar, ¿eh? ¿Foto? ¿Voy a tomarle foto? Ya. Si alguien tiene todas las fotos, luego me las pasa, pues. Para subirla. ¿No ven que no hay solucionario? Antes la pizarra la exporto a PDF nomás. Acá ya no puedo. ¿Quién tiene todas las fotos hasta ahora? De la solución. Claro. ¿Sí? ¿Tú? Sigue tomando. ¿Ya? Ya. Luego me las mando. Ya, a ver, la G.
¿Qué dice la G? Optimizar. Optimizar x más y más z sujeto a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, x menos y menos z igual a 1. A ver, jacobiana. No está tan fácil ahora sí la jacobiana. O sea, igual es fácil ya, pero... Primera fila. 2x, 2y, 2z. Segunda fila. 1 menos 1 menos 1. ¿Cuál es el rango de esto? 2. No necesariamente, ¿no? ¿No? Este rango no necesariamente es 2. El rango de la jacobiana es como decir el rango de todo esto, ¿no? No necesariamente es 2. ¿Por qué? Pues, porque puede ser que esta y esta filas no sean linealmente independientes, ¿no? Para determinado x, y o z, ¿no? Yo no sé cuánto es x, y o z. O sea, yo no puedo asegurar que esta jacobiana tiene rango 2. Entonces te la guardas un ratito y cuando tengas tu solución, reemplazas y verificas que el rango no sea 2. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, a ver, hacen todo su procedimiento, ¿ya? Procedimiento, Lagrange. La gradiente de lagrangiano igual a 0, ¿no? Hacen todo su procedimiento y le va a salir este punto, estos puntos. ¿Qué faltó en el anterior? Evaluar el punto óptimo en la función objetivo, ¿no? Faltó, ¿no? Me olvidé. Ustedes lo pueden hacer, ¿no? En su examen no se van a olvidar, ¿no? Ya, gracias. Ya. Hayan todo esto y le va a salir 2 puntos. Le va a salir el punto 1, que va a ser 1,0,0 con lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a menos 1. Y le va a salir el punto 2, menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 2 tercios. Y le va a salir lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 1 tercio. ¿Sí? Evalúen la función. La función evaluada en este punto 1, la función objetivo, ¿eh? Va a ser 1 más 0 más 0, ¿no? Va a ser 1. ¿Sí? Y la función evaluada en el punto 2 va a ser menos 1 tercio, menos 1 tercio, menos 2 tercios. O sea, menos 5 tercios. ¿Cuál es candidato mínimo y cuál es candidato máximo? Obviamente, ¿no? Este es mínimo, este es máximo. Candidato. Ahí podrían dejar la solución, pero ustedes, ¿cómo se llama? Ambicioso, y quiere saber si realmente es la solución. ¿Qué puede hacer? A ver. Las restricciones no son lineales, ya no puedo hacer eso que hacíamos antes. Podría ver si el lagrangiano es cóncavo o convexo, ¿no? ¿No? Creo que el lagrangiano no sale ni cóncavo ni convexo, ¿no? Y así lo sea, tiene usted 2 puntos, ¿no? Si le sale convexo, le va a salir un mínimo, ¿no? Si le sale cóncavo, le va a salir un máximo. Pero no sirve porque no va a saber usted cuál es el otro punto, si es máximo o mínimo, ¿no? ¿Qué hacen? Ya, esa no es la solución. No, condición suficiente no es. Teorema de Weierstrass. ¿Qué dice el teorema de Weierstrass? ¿La función objetivo es continua? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lineal, porque es polinómica, ¿no?
polinómica de grado 1, bueno, lineal, continuo. ¿Ya? Y el conjunto de oportunidad que está conformado por estas dos ecuaciones tiene que ser compacto, ¿no? ¿Qué es esto? Uno por uno, ¿ya? ¿Qué es esta ecuación, esta primera restricción? Una esfera, ¿no? ¿Y la segunda qué cosa es? Un plano, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? La intersección de una esfera y un plano, ¿no? O sea, no, va a ser un esbozo del gráfico, ¿ya? Pero imagínense que tienen su esfera. Y tienen un plano por acá. ¿No? ¿Cuál va a ser la intersección? Va a ser como que... Pucha, no sé cómo hacerlo. Es x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a ¿cuánto? 1, ¿no? O sea, una esfera de radio 1 centrada en el origen. Ahí está. ¿Y el plano? ¿Cuál es la ecuación del plano? ¿Me dictan? X menos y menos z igual a 1. Listo, esa intersección de ahí. ¿Sí? ¿Qué va a ser esa intersección? Creo que es una elipse o una circunferencia, no sé. Es una... este bordecito de acá, ya no importa, este borde de acá, ¿no? ¿Elipse o circunferencia? No sé, la cosa es que es compacta, ¿sí? Es un conjunto compacto, ¿no? Entonces, la función objetiva es continua, el conjunto de oportunidades cerrado y acotado, o sea, es compacto, eso quiere decir que el problema tiene solución, ¿no? Y el teorema de Weierstrass, ¿qué dice? Si existe solución, si existe solución, la solución cumple con esta condición de acá, ¿no? Entonces sí hay solución. Y además tengo dos puntos. Un mínimo y un candidato mínimo y un candidato máximo, ¿no? Entonces, el teorema de Weierstrass se cumple y por lo tanto, este es mínimo global y este es máximo global. ¿Sí? Y ahí está. ¿Preguntas? ¿Qué es lo tedioso? Hacer esto y llegar a esos puntos. Eso es tedioso. Ecuaciones, ¿no? Sistema de ecuaciones. Derivan el lagrangiano, hacen sus ecuaciones y les tiene que salir eso. Listo. Camarógrafo. Amigo, ¿te tomas? Chévere. Voy a borrar esto porque ya vamos a pasar a otro tipo de ejercicios, ¿no? Multiplicadores de Lagrange. En el problema de Lagrange.
Listo, a ver, fíjense aquí. Los multiplicadores de Lagrange no son meros instrumentos matemáticos, variables que uno se crea solamente para llegar a la solución. Los multiplicadores de Lagrange tienen un significado especial. En economía, en cierto tipo de problemas se le llama precio sombra. ¿Han escuchado el micro 1? ¿No han escuchado? ¿Con quién lleva micro 1? Guerrero. Maffer. Ella es profesora, ¿no? Ya. Probablemente lo escuchen por ahí, probablemente no, creo que yo no lo escuché. Pero se le suele llamar a los multiplicadores de Lagrange del problema del productor. Se le llama precio sombra. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense. ¿Qué cosa era? Lo voy a hacer por acá ya. El lagrangiano era la función objetivo más lambda por b menos la función g. Esta es la restricción, ¿no? En el punto óptimo, si este es... si estamos en el punto óptimo, ¿qué va a pasar? Asterisco acá, la restricción se cumple con igualdad en el punto óptimo, ¿sí o no? Pero esto se va, ¿no? Deriven ambos lados con respecto a... no, primero quédense con esta igualdad, ¿ok? El lagrangiano en el punto óptimo es igual a la función evaluada en el punto óptimo, ¿no? A esto se le llama función valor, ¿ya? La función evaluada en el punto óptimo se le llama función valor, ¿ok? Es un nombre nada más. Si yo derivo, si yo me imagino que este parámetro b, bueno, ya lo borré, pero ¿se acuerdan del parámetro b en el problema de Lagrange, no? Si ese parámetro b yo lo hago libre, o sea, yo lo dejo flotando en el aire, lo dejo como b, o sea, no lo cambio por ningún número, la solución va a depender de b, ¿sí o no? Porque ese b nunca desaparece, ¿no? O sea, dejen, en vez de 0 o 1, un número, déjenlo como b, y le va a salir x1, 3b medios, algo así, x2, 5b, ¿no? Ese b se va a quedar a lo largo de todo el procedimiento y va a acabar en la solución, ¿okay? Entonces, si yo hago ese b libre, entre comillas, y yo derivo ambos con respecto a b, ¿qué cosa tengo? Esta derivada, ¿sí o no? Derivada de v con respecto a b, ¿ok? Pero chequéense la lagrangiana sin el asterisco. ¿Cuál es la derivada de la lagrangiana con respecto a b? ¿No es lambda? ¿No? Y la lagrangiana en el punto óptimo es igual a la función valor, ¿no? O sea, tiene la misma derivada. Aquí está. ¿Ya? Hay una comprobación más rigurosa porque esto es un poco trampa, ¿ya? Es un poco intuitivo. O sea, esto no es una prueba formal, ¿ya? Pueden buscar en internet, la comprobación es bien tediosa, ¿ya? Pero el punto es que esto es una propiedad que se cumple siempre, ¿ok? Entonces lambda ya tiene un significado, ¿no? Lambda es el cambio marginal de la función objetivo en el punto óptimo cuando cambia el parámetro b, ¿no? Esto es, ¿sí? Y por lo tanto, como es un cambio diferencial, uno puede aproximar las diferencias, ¿no? Esta es aproximación con diferenciales, ¿no? Aquí está el diferencial de B1, diferencial de Bm, diferencial de B. Y estos son los lambdas, que son los cambios marginales, ¿no? Esta es aproximación, ¿ya? Entonces vamos a usar esto para resolver cierto tipo de problemas. Vayan al problema 5, que arribita dice multiplicadores de Lagrange. ¿Conocen ese problema, no? Desde intro micro lo ven, ¿no? Hoy micro 1 recién. Intro micro nomás es. Ese problema lo conocen. Es más, si están aquí es porque han pasado intro micro, ¿no? Si no, no estarían en facultad. Entonces, voy a asumir que usted más o menos sabe de lo que estoy hablando. Tengo que... El problema del productor, perdón, es maximizar beneficios o minimizar costos, ¿no? Es un problema dual que le dicen en micro, ¿sí? Vamos a verlo por la cara de minimizar costos. Porque maximizar beneficios no es Lagrange,
Ya, a mí me interesa ver las aplicaciones del teorema de Lagrange. Te voy a ver costo mínimo, ¿ya? Entonces, el costo es lineal, ¿no? Costo de capital, costo del trabajo. Y la restricción es una producción meta, ¿no? Producción meta, lo vieron en intro micro. Y probablemente están viendo el problema más complejo en micro 1. Esta es una Cobb Douglas, ¿ah? Este es alfa y este es 1 menos alfa. Ya, pero para que no se complique, ya le puse números. Pero funciona para cualquier par de números que sumen 1, ¿no? Esta es una Cobb Douglas, ¿ya? Y encima le dice acá, asuma R igual a 3, W igual a 2. Entonces yo en vez de R, voy a poner 3, en vez de W, le voy a poner 2. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve ese con el teorema de Lagrange? ¿Cuál va a ser su lagrangiano? Lagrangiano va a ser la función objetivo, 3K más 2L, que es la función de costos, más lambda por el parámetro B de Lagrange, que en este caso sería la producción meta, ¿no? Sería Q, ¿no? Q menos la función que está acá a la izquierda, ¿no? ¿No? Sí, menos K a la 0.4 por L a la 0.6. ¿Sí? Nuevamente voy a asumir que toda la matemática la pueden hacer ustedes. Entonces le voy a sacar la gradiente de lagrangiano igual a 0. Y voy a tener, como este Q nunca le doy un valor, ese es porque voy a hacer algo con los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces me interesa que este Q yo no le dé ningún valor. Y que sea libre, entre comillas. Entonces ese Q va a aparecer en las soluciones, ¿sí o no? Porque nunca desaparece, ¿no? Cuando derivan este lagrangiano, acá les queda el Q, ¿no? Derivado con respecto a lambda, va a quedar ahí, en la restricción les va a quedar. Entonces, K óptimo y L óptimo, que minimizan costos, les va a quedar en función de Q. Entonces, le va a quedar L óptimo Q por 3 medios a la 0,8. K óptimo les va a quedar 2 tercios a la 1,2 por Q. Y la función de costo, la función valor, que es la función de costos mínimo, ¿no? Evaluado en el punto óptimo que minimiza. Costo evaluado en el punto óptimo. Reemplazan esto acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le va a salir? Le va a salir Q por 3 por 2 tercios a la 1,2. Más 2 por 3 medios a la 0,8. Nada más mirando esa solución, es fea, se dan cuenta que es medio tedioso el procedimiento, ¿no? Entonces confío en ustedes. De hecho, la condición que el ratio de las productividades marginales tiene que ser igual al ratio de precio, o sea, TMS igual al ratio de precio, ¿no? Esa sale de Lagrange, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Resuelven el problema con Lagrange y le sale, ¿no? La tasa marginal de sustitución. ¿Cómo se llama en el caso del productor? Tiene otro nombre. Técnica, sustitución técnica, algo así. Igual al ratio de precios. Ese óptimo que ven en micro sale de Lagrange, ¿no? El profe lo hace en clase, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, bacán, entonces, ya. Entonces ahí tienen la solución. Esto lo voy a estimar ya, porque está medio feo verlo así. Esto es 4,6105 Q. ¿Ok? Ya, esa es la respuesta de resuelve el problema con las condiciones de Lagrange. ¿Qué pasa si Q vale 100? ¿Sí? Te voy a resolver la B, ¿ya? Esta es la A, esta es la B. Si Q vale 100, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener las soluciones ya que son números, ¿no? Reemplacen 100 aquí con su calculadora.
le va a salir 138,316 puntos suspensivos. K le va a salir 61,473 puntos suspensivos. C le va a salir, C óptimo, ¿eh? Este de acá. Le va a salir esto por 100, ¿sí o no? Entonces sería 461,05, ¿no? 3 ya. Acá va 3 ya. Para tener un poco más de precisión. Ya, 3. Listo. Hasta ahí es lo que ustedes saben hacer, ¿no? En la C viene lo bueno. Dice, mediante el método de multiplicadores de Lagrange, indique qué ocurre con el nivel mínimo de costo ante un aumento de 0,2 unidades en la meta de producción. ¿Ok? Listo. Cuando resolvieron esto, acá les tiene que haber salido un lambda, ¿sí o no? Porque resolvieron Lagrange. Entonces, ese lambda les tiene que haber salido. De hecho, el lambda... Ya, lambda les tiene que haber salido 4,6105. ¿Ok? ¿Listo? Ese lambda es igual que si ustedes derivan la función de costos con respecto a la producción meta, ¿no? ¿Cuál es la función de costos? Es esta, ¿no? ¿Cuál es la derivada con respecto a la producción meta? Ese número de ahí. El mismo, ¿no? Igualito. ¿Por qué? Porque ustedes saben esto de acá, ¿no? La función valor es la función de costo mínimo, ¿no? Entonces derivan eso con respecto a Q, le va a salir lambda. ¿Ok? Lo interesante es estimar lo siguiente. ¿En cuánto va a cambiar el costo? ¿Sí? Si la producción meta aumenta diferencialmente. Aumenta un poquito. ¿Sí? ¿En cuánto va a cambiar el costo? Entonces, esto va a ser igual, utilicen la fórmula que está allá, con diferenciales. Va a ser la función de costos evaluada en Q, más lambda, que depende de Q, por cierto, por diferencial de Q. ¿Ok? ¿Qué le dice el problema? La meta de producción aumenta en 0,2 unidades. Entonces reemplazan acá, ¿no? Este diferencial de Q es 0,2. Y acá también este diferencial de Q es 0,2. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es lambda? 4,6105, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad en el, del costo en el óptimo? Este es asterisco, ¿no? Era 461,65. ¿Sí? Si aumenta a partir de 100, o sea, yo voy a tener aquí un estimado. Este es estimado, ¿eh? Entonces, ese estimado, el costo en 100,2, le va a salir aproximadamente 461,975. ¿Sí? Porque todos estos son números, ¿no? Número. Calculadora, le sale el estimado. ¿Sí? Este es un estimado, ¿ok? Este es un estimado porque ustedes conocen lambda, ¿no? Y conocen la propiedad de multiplicador de Lagrange. Si ustedes no conocieran lambda, tendrían que haber hecho todo el problema otra vez, pero con Q igual a 100,2. ¿No? ¿Qué cosa le va a salir? Algo muy parecido, muy cercano. No exacto, ¿eh? De hecho, le va a salir acá, en vez de 7,5, le sale 7,6. Pero es muy parecido. ¿Ok? A ver, esta es la matemática, probablemente lo sea aburrido, pero quiero que piensen un rato qué significa lo que acabamos de ver.
¿Qué significa lambda? De hecho, aquí es donde se le llama precio sombra. ¿Por qué a lambda se le llamará precio sombra? Miren esto. Lambda es el cambio en el costo cuando cambia marginalmente la producción meta, ¿no? En el óptimo, obviamente. Si tú estás ubicado en el óptimo y cambias un poquito la producción meta, ¿cuánto cambia el costo mínimo? ¿No? ¿Qué pasa si una empresa no sabe qué precio ponerle a su producto porque no hay mercado? Tú eres una empresa que vas a un mercado donde tu producto no existe, vas a innovar y no sabes a cuánto venderlo. Bueno, tú tienes que venderlo como mínimo, a este precio. ¿Por qué? Porque si no alcanzas como mínimo este precio, ni siquiera estás cubriendo el cambio de tu costo que te va a resultar en producir una unidad más de tu producto, ¿no? Entonces, tienes que vender a tu producto como mínimo aquí. Precio sombra. ¿Preguntas? Sí. Porque allá es 4,61053 y cuando lo multiplicas por 100 sale 461,653. Eso sería 0 menos 6. Aquí, ¿en dónde? ¿En el costo? Si lo multiplicas por 100. Este es 0, pues, ¿no? Ahí en Ya, ¿dónde le puse más? la C también. ¿Dónde? Ahí. Acá. Este es 0. Acá también, ¿no? No, este está bien. Acá está el 0. Ya. Miren su hojita y miren el ejercicio que le sigue a este. Este es el 5, ¿no? Miren el 6 entonces. Es un problema muy parecido, matemáticamente hablando, pero económicamente es muy distinto, ¿no? Que es el problema del consumidor. Ya, ¿qué cosa va a hacer lambda en el problema del consumidor? Fuerte, fuerte. La tasa marginal del ingreso no aumenta. A ver, ¿qué cosa es la función objetivo en el problema del consumidor? Lo voy a hacer acá, ¿ya? En el problema del consumidor. ¿La función objetivo cuál es? Utilidad, ¿no? Maximiza su utilidad, ¿no? Entonces, la función valor, ¿qué cosa va a ser? La función de utilidad evaluada en la canasta óptima de consumo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué cosa es el parámetro B de Lagrange en el problema del consumidor? El ingreso. Ya, entonces, B es como decir ingreso, ¿no? Entonces, lambda, ¿qué cosa es? Es el cambio, cuando cambia, es el cambio ¿en qué? En la utilidad, ¿no? En la utilidad, cuando cambia, ¿qué cosa? El ingreso, marginalmente. ¿Qué cosa es lambda? Es tu felicidad de encontrarte 10 céntimos en tu bolsillo, ¿no? Estás limpiando tu cuarto y ¡pum! Te aumentó tu ingreso marginalmente en 10 céntimos. ¿Qué tan feliz eres de encontrarte marginalmente ese poquito más de ingreso? ¿No? ¿Qué tanta felicidad adicional te da esos 10 céntimos? ¿No? Suponte que tú estás en tu óptimo, tú eres feliz, tú has resuelto tu problema de consumidor, consumes lo que quieres con tu ingreso que quieres y tienes tu utilidad máxima y te encuentras 10 céntimos. Esos 10 céntimos los compras obviamente en bien X, bien Y, ¿no? ¿Qué tanto aumenta tu utilidad? Ya, ese es lambda, ¿no? Ahí ya no tiene sentido llamarle precio sombra, ¿no? Bueno, es el precio sombra, se ve medio raro ya. Ya que la utilidad sombra del dinero, no, ya no tiene sentido, pero se entiende, ¿no? Ya eso significa lambda. Y nos queda media hora para hablar de Kuhn-Tucker, pero antes de eso, ¿alguna pregunta?
¿Todo claro, chicos? ¿Sí? No sé si al final de la clase, si alguien llegó tarde y no tiene su práctica corregida, aquí las tengo, ¿ya? Salieron muy bien, ¿ah? ¿La media cuánto es? Más de 16, ¿no? Está bien, sí. Disculpa, ¿tienes una hoja de PD? Acá hay. ¿Tú tienes? Coja, pues, chaval. ¿A alguien más le falta? ¿A ti? O sea, también sin ver el problema. Para ustedes, los que sacaron buena nota, tan chévere. Para mí, la media, sí me importa la media, pero si hay notas muy bajas, me preocupa. Y han habido un par de notas bajas, entonces, ¿cómo era? El profe de estadística, bueno, el próximo ciclo llevan estadística inferencial, ¿no? Ha sido un chiste. Un estadista tiene una mano en lava caliente, hirviendo, ¿no? Y la otra mano en hielo a menos 20 grados y dice, en promedio, estoy bien. En promedio están bien, pero me preocupa el extremo inferior, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, tienen mi correo, me pueden escribir, cualquier cosa. No hay motivo para jalar el curso. Está fácil. Listo, un tackle ahora. Con esto acabamos.
Ya. Este es el problema de Kuhn-Tucker. ¿Lo han visto en clase? No, no lo han visto en clase. ¿No? Pero vamos poco a poco. Si el problema de Lagrange es un problema de optimización con restricciones de igualdad, el problema de Kuhn-Tucker es un problema de optimización con restricciones de desigualdad. ¿Ok? La restricción de desigualdad, digamos, puede ir en cualquier sentido, ¿ya? Pero ustedes acomódenlo convenientemente para que les quede así. ¿Ok? Menor igual, menor igual. ¿Ya? Si es mayor o igual, lo cambian. Si el x está por este lado, lo pasan al otro lado, porque las funciones g son las que dependen de x, ¿no? Y b es un número nada más. ¿Ya? Y si es de minimización, multiplican por un -1 a la función y resuelven el de maximización. ¿Ya? Porque en la teoría está como maximización. ¿Ya? Esta es la condición de regularidad, como en Lagrange. Y esas son las condiciones necesarias, como en Lagrange. Y de hecho también utiliza la lagrangiana. ¿Ya? No existe kuhn-tuckeriana. Es igualito a la lagrangiana. Es la misma función lagrangiana. ¿Okay? Y estas son las condiciones. ¿Okay? Pueden omitir el j, j, i. Lo único que significa eso es que hay i variables y j restricciones. ¿Ya? Si se complica mucho, elimina esto, y toda la j y toda la i. Elimínalo. ¿Ya? Porque usted ya sabe cómo se comportan esas x, usted sabe que no es un solo x, pueden ser varios. ¿No? Esos g también pueden ser varias restricciones. Esos b también son varios porque son varias restricciones. ¿No? Entonces, si se complica mucho, lo mira feo y abórrelo, no importa. ¿Ya? Vamos a resolver algún problema de Kuhn-Tucker. Otra cosa. Hay restricciones activas e inactivas. ¿Qué significa? Que si usted tiene el punto óptimo, estas restricciones que son de desigualdad, no estricta, pueden ser menor o igual, ¿no? En el punto óptimo no es menor o igual, es solamente un punto, ¿no? O es menor o es igual, ¿no? Entonces, las restricciones activas son aquellas que en el punto óptimo se comportan como restricciones de igualdad. Y las inactivas, lo contrario, ¿no? Desigualdad. Eso es importante ¿para qué? Para que saquen su condición de regularidad. ¿Por qué? Fíjense que acá es m sub 0, o sea que la condición de regularidad solamente importa para las restricciones activas. Las que en el punto óptimo se cumplen con igualdad. ¿Ya? Lo van a entender mejor cuando resolvamos un par de ejercicios. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 20 minutos, sobrado. Kuhn-Tucker. Primero miren el problema 1 de la parte 3 de su PD. ¿Ok? Ese problema 1 de hecho ustedes ya han visto el problema de Kuhn-Tucker, solo que no con ese nombre, ¿no? Han visto varios problemas con restricciones de desigualdad. ¿Y cómo los han hecho? Con el foco geométrico, solución interior, solución en los bordes, ¿no? Entonces, así como no siempre es necesario utilizar el teorema de Lagrange para todo, no siempre es necesario usar el teorema Kuhn-Tucker. Por ejemplo, miren el 1. ¿Qué cosa le dice el 1? Maximicen esta función, sujeto a x al cuadrado más 2y cuadrado menos x. Sujeto a x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Esta es una restricción de desigualdad, ¿sí o no? Este es un problema de Kuhn-Tucker. Pero si ustedes no saben Kuhn-Tucker, ¿cómo lo resolverían? Curvas de nivel, ya. Curvas de nivel. No necesariamente. ¿Cómo sería? Es que la curva de nivel aquí sería... media rara sería esta curva de nivel. Pero lo que sí pueden hacer es ver si la solución está en el borde o en el interior, ¿no?
Si la solución está en el interior, ¿qué se tiene que cumplir? Si la solución está en el interior, ¿qué es esto? ¿Qué es la restricción? Circunferencia, de hecho es el área del interior de una circunferencia, ¿no? Si la solución está en el interior de la circunferencia, ¿qué se tiene que cumplir para el punto óptimo? Solución interior. ¿Qué la? ¿Quién dijo? ¿Que la gradiente sea cero? Claro. ¿Cómo optimizan en R, en todos los reales? ¿Cómo optimizan x al cuadrado? Gradiente derivada igual a cero, ¿no? Eso sirve para cualquier optimización con dominio abierto, ¿ok? O sea, en el interior, ¿no? Solución interior, gradiente igual a cero. ¿Cuál es la gradiente? 2x 2x. más 2y. 2y. No. Acá sería... No. Primero, deriva con respecto a x. 2x menos 1. Y con respecto a y, 4y. ¿Ok? Para que esto sea 0, ¿qué se tiene que cumplir? No tengo que estar en el punto 1 medio, 0, ¿no? X 1 medio se hace 0. Y 0, este también se hace 0. Este es un punto estacionario. ¿Está en el interior? Sí, ¿no? Está por aquí, ¿no? Este es 1. Acá está el punto, ¿no? Está en el interior. Este es un punto candidato. ¿Ok? Candidato mínimo, ¿no? Porque la función objetivo es convexa. ¿Y si no está en el interior? Este problema se convierte en un problema con restricción de igualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estás en el borde de la circunferencia, ¿no? O sea que esta restricción se cumple con igualdad. O sea que si está en el borde, este se convierte en un problema de Lagrange, ¿sí o no? ¿Y cómo resuelves esto? Con el teorema de Lagrange, ¿no? Lagrange. ¿Sí? Si resuelves con el teorema de Lagrange, te van a salir algunos puntos, ¿no? Los evalúas, etcétera, y ahí están tus candidatos, ¿no? ¿Cómo sabes que tiene solución? Por el teorema de Weierstrass, ¿no? O sea, tu máximo, mejor dicho, tu máximo o va a ser este o va a ser algún punto de Lagrange, ¿no? Entonces, respuesta, ¿se puede abordar el problema como si fuera de Lagrange? Sí. Pero obviamente teniendo en cuenta que aquí tienes un candidato mínimo. Que al final no importa porque es máximo, ¿no? Entonces sí, completamente se puede abordar como un problema de Lagrange, ¿no? Entonces, si esto le viene en su examen, no sea Monse, no aplique Kuhn-Tucker. Está complicado, miren, está difícil. Hagan esto y conviértalo en un problema de Lagrange, que es más fácil. ¿Ya? Ya. Y si yo quiero usar Kuhn-Tucker porque soy terco o porque el enunciado del problema me dice resuélvalo con Kuhn-Tucker, ya, voy a aplicar esas condiciones de ahí. La condición de regularidad está complicada. Presten atención en clase cuando les expliquen la condición de regularidad y si no se las explican, no se preocupen, ¿ya? Porque no puede venir algo que no han hecho en teoría, ¿ya? Pero básicamente es algo muy parecido, ¿ya? Ustedes tienen el punto óptimo donde algunos se cumple con igualdad y algunos no con igualdad. Entonces, esta es la jacobiana, pero de las restricciones activas, ¿ya? Entonces el rango de esa jacobiana tiene que ser igual al número de restricciones activas, ¿ya? Vamos a obviar esa parte del problema y vamos a ir de frente a resolverlo con Kuhn-Tucker. ¿Cuál es la Kuhn-Tuckeriana? No hay, es la lagrangiana nomás,
¿Cuál sería la lagrangiana? A ver, díganme. X al cuadrado más 2y cuadrado menos x más lambda 1. Ya, genial. Ok, pero ahora las condiciones no van a ser las de Lagrange tan fácil, ¿no? De hecho, puede ser si ustedes hacen esto, ¿no? Llegan a Lagrange y, bueno, van a hacer las condiciones de Lagrange aquí, ¿no? Pero la B dice con Kuhn-Tucker. Y usted es terco y no va a utilizar las de Lagrange, sino las de Kuhn-Tucker. A ver qué sale. ¿Ya? Primero, las mismas condiciones que en Lagrange. O sea, la derivada con respecto a, x, a todos los x igual a 0. ¿Ok? Entonces, Kuhn-Tucker 1, ¿qué sería? Lagrangiana con respecto a x, o sea, 2x menos 1 menos 2 lambda x igual a 0. Lagrangiana con respecto a y sería 4y menos 2 lambda y, ¿no? Igual a 0. Listo. Kuhn-Tucker 3. No, es Kuhn-Tucker 2, ¿no? Kuhn-Tucker 2. ¿Qué dice Kuhn-Tucker 2? El lambda multiplicado por b menos g igual a 0. Hay un solo lambda, ¿no? Entonces, lambda multiplicado por b, o sea, 1, menos g, o sea, menos esta función de acá, menos x cuadrado menos y cuadrado, igual a 0. Listo. Kuhn-Tucker 3. Todos los lambdas son mayores o iguales a 0. Kuhn-Tucker 3. Todos los lambdas son mayores o iguales a 0. Solamente hay un lambda en este caso. Y Kuhn-Tucker 4. Estas no son las restricciones. Son las restricciones, ¿no? Entonces, Kuhn-Tucker 4. La restricción nada más, que sería x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. ¿Sí? Esto es más bravo que Lagrange. Lagrange tenía un sistema de ecuaciones. Ahora tiene un sistema de inecuaciones, con algunas ecuaciones por ahí. O sea, un sistema de ecuaciones e inecuaciones. ¿Cómo se resuelve eso? Hay un truco. Este truco vital para que puedas resolver estos problemas. ¿Ah? Fíjate, ¿ah? Fíjate, ya. Esta restricción puede ser activa o inactiva. O sea, puede cumplirse con igualdad o con desigualdad, ¿no? Entonces yo voy a hacer dos casos, ¿ya? Cuando se cumple con igualdad y cuando se cumple con desigualdad. Caso 1. La restricción se cumple con desigualdad, ¿ok? Si la restricción se cumple con desigualdad, ¿qué pasa aquí? Esto nunca va a ser 0, ¿no? Porque yo estoy en el caso que la restricción se cumple con desigualdad. Si esto nunca se hace 0, pero la multiplicación es 0, lambda tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces lambda tiene que ser 0. ¿Sí? Caso 2. Si la restricción se cumple con igualdad, o sea, esto es igual a 1, yo ya tengo una igualdad. Ya me ahorré una desigualdad, ¿no? Entonces ya puedo seguir resolviendo. ¿No? Profesor, ¿qué pasa si hay dos restricciones? Se complica, ¿no? Van a haber 4 casos, ¿no? Todas las combinaciones de activa e inactiva con las dos restricciones, ¿no? Primera restricción activa, segunda restricción inactiva. Luego al revés, primera restricción inactiva, segunda restricción activa. Luego las dos inactivas y luego las dos activas. 4 casos, ¿no? Y si fueran 3, 2 al cubo casos, ¿no? 8 casos. Y si fueran 4, 16 casos. Ya, por eso Kuhn-Tucker es feo, pues. Por los casos que hay, porque son desigualdades. Es difícil resolver un sistema de inecuaciones, ¿no? Este es un caso simple. Veamos, ¿qué pasa si lambda se hace 0? Reemplacen aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa si lambda se hace 0 aquí?
2x menos 1 igual a 0, ¿no? O sea, x igual a 1 medio, ¿no? Ya lo voy a poner aquí. 2x menos 1 igual a 0. Esto lo hago con otro color. 2x menos 1 igual a 0, x igual a 1 medio. Y si lambda es igual a 0, esto se va. O sea, 4 por y igual a 0, ¿no? 4y igual a 0. O sea, ¿qué cosa? El candidato y es 0, ¿no? ¿Hoy no es lo mismo? Ahí está, te dio el mismo candidato, ¿sí o no? Ahí te das cuenta que algo estás haciendo bien, ¿no? Lo mismo, mira, el mismo candidato, ¿ya? Pero ojo que ahora en Kuhn-Tucker estos dos están amarrados a lambda igual a 0, ¿ah? No lo despeguen de lambda igual a 0. ¿Sí? Caso 2. Este es más difícil. ¿Por qué? Por los cuadrados más que todo, ¿ya? Porque tiene cuadrados. Entonces, si esto es 1, esto se hace 1, ¿qué va a pasar? Ya, fíjense aquí, despejen esto. Simplifiquen, ¿qué le va a salir? 2y, factoricen el y, le va a salir 2y por 2 menos lambda igual a 0, ¿no? Dividen todo entre 2, factorizan y le va a salir que esto es igual a 0. O sea que hay dos casos, ¿no? Que lambda sea igual a 2 o que y sea igual a 0. Entonces aquí desarrollen esos dos casos, ¿no? ¿Por qué en el caso 1 no tuve que hacer esto? ¿Por qué no importaba? Porque yo ya sabía que lambda era 0. En cambio ahora yo no sé cuánto es lambda. Lambda puede ser 2. Entonces tengo que considerar ese caso, ¿no? Entonces acá hay dos casos. Y igual a 0 y lambda igual a 2. Entonces si y es igual a 0, fíjense aquí, ¿qué cosa va a ser x? Tiene que ser 1 o menos 1, ¿sí o no? Porque si y es igual a 0, el y se va. Me queda x al cuadrado igual a 1. X igual a más menos 1. ¿Y cómo ya lambda? Aquí, ¿no? No, aquí. Serían dos lambdas. ¿No? Sí, serían dos lambdas. Uno para el 1 y otro para el x menos 1, ¿no? Entonces aquí van a tener... desarrollan, acá falta desarrollan. Y acá van a tener posibles soluciones también. Van a tener el punto 1,0 con lambda igual a 1 medio y van a tener el punto menos 1,0 con lambda igual a 3 medios. Listo. Ahí están sus candidatos. ¿Y qué pasa si lambda es igual a 2? Ya, si lambda es igual a 2, reemplacen en 1 lambda igual a 2. ¿Sí? Le va a salir 2x menos 4x menos 1 igual a 0. O sea, menos 2x menos 1 igual a 0. O sea, x igual a menos 1 medio, ¿no? ¿Sí? ¿Y y cuánto va a ser? ¿Van a haber 2y, sí o no? Porque tienen que reemplazar este 1 medio aquí. Les van a ver acá dos casos. Va a haber menos 1 medio, coma, raíz de 3 cuartos. Obviamente... lambda es 2, ¿no? Aquí, lambda es 2. Y el otro va a ser menos 1 medio, coma, menos raíz de 3 cuartos. ¿Sí? Con lambda igual a 2. Tedioso, ¿sí o no? Con Tucker. ¿Por qué? Porque son inecuaciones. ¿Sí? ¿Qué hacen con esto? Reemplazan en la función objetivo y le va a salir, voy a ir para el otro lado porque ya no hay espacio. O puedo borrarlo de arriba, ¿no? ¿Puedo borrar esto de acá? ¿La A? A ver, toma. ¿Sí? Ya, listo, voy a borrar la A. Entonces, le voy a llamar punto 1, punto 2, etcétera, ¿ya?
Este va a ser punto 1. O no, mejor ya de frente, tanta cosa. ¿Cuántos candidatos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 candidatos, ¿no? Entonces yo los tengo que evaluar en la función objetivo. ¿Sí? Entonces, evaluándolos en la función objetivo, ¿qué cosa voy a tener? La función en el punto 1,0 va a ser igual a 0, ¿no? 1 menos 1, 0, y y 0, todo es 0. La función evaluada en el punto menos 1,0 va a salir 2, ustedes compruébenlo. La función evaluada en el punto menos 1 medio, raíz de 3 cuartos, es igual a la función evaluada en el punto menos 1 medio menos raíz de 3 cuartos. ¿Eso cuánto va a ser? Va a ser 9 cuartos, ¿ya? Reemplacen en la función objetivo. Y me faltan 2, ¿no? Me faltan... O me falta 1 nomás. ¿Cuál me falta? 1 medio, 0, ¿no? Entonces la función evaluada en 1 medio, 0 es igual a... ¿Cómo sale? ¿Lo tengo? A ver, calcúlenlo. Yo no lo tengo, creo. Un cuarto menos 1 medio. O sea, menos 1 cuarto, ¿sí? ¿No? El y se hace 0 y acá sale 1 medio, 1 cuarto, menos 1 medio, o sea, menos 1 cuarto, ¿no? Ya, listo. ¿Cuál es máximo? ¿Qué punto es máximo? ¿Menos 1, 0? No. ¿Qué es mayor? ¿9 cuartos o 2? 9 cuartos, ya. Es máximo. ¿Cuál es mínimo? El único negativo, ¿no? Mínimo. Candidato, ¿ah? Candidato. Y ojo, nunca lo despeguen de su lambda, ¿eh? Si van a dar su respuesta, este está pegado a qué lambda? Lambda 2, ¿no? Con lambda 2 y con lambda 2. ¿Y este a qué lambda está pegado? Medio, 0. Lambda 0, ¿no? Bien. Listo. Exactito. Son candidatos a óptimo, ¿no? No son óptimos, necesariamente. ¿Ya? Entonces, la A, por ejemplo, porque ese es... A ver. Ya para terminar, chicos. ¿Qué problema hemos resuelto? La 1 de Kuhn-Tucker, ¿no? Ya, este problema tiene dos casos, fácil. El problema de la 2, la A, ¿cuántos casos va a tener? 4 casos, ¿sí o no? A ver, resuelvan ese bolondrón, está difícil, ¿no? Háganlo, es un reto para ustedes. Me preguntan si no les sale, ¿ya? Y la B, la B tiene dos restricciones. Pero la B es más fácil porque esas dos restricciones se hacen más sencillas. Intenten resolverlo, chicos. Ok. Si no hay más preguntas. ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, les agradezco bastante su asistencia. Espero que haya sido una buena experiencia tener una clase presencial después de tanto tiempo. Y nos vemos. Chao. Si le falta su práctica, la recogen nomás. Presenciales. Complicado, pero virtual puede ser. ¿Cuánto? Mi chamo. Ah, ¿cuándo? ¿Para todo el salón? ¿O para...? Pero me escríbeme y me dices. Claro, me acuerdo. ¿Cuántos son? 5 nomás. Pero sabes, chicos, voy a ver si puede ser grupal, ¿ya? De todo el salón, puede ser. Si quieren asesoría, me escriben. Si se organizan entre todos para hacer un grupo grande, de todo el salón, si quieren, me escriben y me dicen, Joaquín, podemos
este horario, este día, o si tú no puedes, este horario. O ya una tercera opción si son ambiciosos. Porque yo tengo que también mi tiempo, ¿no? Y ya, quedamos. Y si no se organizan todos, también con su grupo, pero mejor todos, ¿no? Las asesorías son preguntas puntuales, ¿ah? No resuelvo ejercicios, como aquí. Ustedes me dicen, profe, no entiendo esto, y yo les ayudo un poco con lo que ustedes no entienden de lo que ya han hecho, no empiezo desde cero como en las PDs. Las asesorías son dudas puntuales nada más. Igual cualquier cosa, si no sale, me pueden escribir al correo siempre y les ayudo. ¿Ya? ¿Listo? Chao, cuídate. Sí, ahí, cógelo tú. Chao, cuídate. ¿Qué pasó? Chao, cuídense. O sea, no es ahí en el papelito de soluciones, sí. Ah, o sea, es como